Bueno, buenos días a todos y una vez más gracias a ATES por el espacio y la oportunidad de presentar la parte de la ingeniería del proyecto. En este caso en particular me voy a enfocar en el diseño del revestimiento del emisario. Para no repitiendo, pero un poco enfocarnos en lo que nos dejó Marcela con su presentación, la ingeniería que vamos a desarrollar se concentra en el emisario Riachuelo, fundamentalmente en el proyecto del revestimiento, lo que está marcado ahí en rojo, que es la parte final de la obra. En cuanto al esquema conceptual, en una visualización 3D, el proyecto comienza con su cámara de carga, que es la que le va a dar gravedad suficiente y energía para impulsar el caudal de diseño y de difusión en el tramo transporte, y luego en el tramo difusor, en los risers, compuesto por 34 elementos verticales que van a descargar el efluente en el Río de la Plata. Algunos aspectos conceptuales del proyecto que son los que han pautado diversos desafíos que hemos tenido en la ingeniería. El caudal de proyecto de 27 metros cúbicos por segundo. La hidráulica, las estructuras y la geotecnia en este proyecto en particular han estado íntimamente relacionadas y en particular la hidráulica fue el primer elemento que nos pautó los desafíos y las cargas de proyecto con las que tuvimos que lidiar. En términos hidráulicos, la rugosidad de cálculo es del orden de los 3 milímetros, en términos de lo que se conoce como el parámetro de Cole-Brooke-White, que es una rugosidad razonable en proyectos cloacales, el gradiente piezométrico de 0,7 por 1000, y tal vez los datos más importantes es la presión externa de agua del orden de 44 metros de columna de agua y una presión interna de más de 57 metros de columna de agua. En este caso resaltamos que tenemos una presión diferencial del orden de 1,4 bares, o sea 14 metros de columna de agua. Y lo que mostramos en la parte inferior es un poco el concepto de proyecto que fue lo que nos guió, que es proyectar un túnel, un sistema de transporte y difusión, trabajando con una presión diferencial neta positiva, quiere decir que nos condujo a solicitaciones de tracción. Esta hidráulica la hemos desarrollado con algunos enfoques tradicionales, con modelos matemáticos tradicionales, pero también haciendo uso de CFD, de modelos computacionales de fluidos en 3 dimensiones, de manera de optimizar los elementos de difusión, porque cada decímetro de pérdida de carga realmente se traducía directamente en una magnitud de tracción importante en un revestimiento que era muy exigente. Comenzamos con 2 filminas sobre la cámara de carga. Si bien no es objeto de la presentación esta pieza de ingeniería en sí, es importante porque cumple diversos roles y es un ejemplo de cómo el proyecto de estructuras, la geotecnia, la construcción de una obra subterránea como la que nos ocupa y el resto de las obras funcionales que hacen al proyecto están íntimamente relacionados. La cámara de carga tiene, además del fin del lanzamiento de la tunelera, cumple un rol hidráulico muy importante, 2 en realidad, uno en régimen permanente, que es brindar la energía suficiente para que este túnel trabaje a gravedad y descargue sus 27 metros cúbicos por segundo, pero también es una cámara que va a permitir absorber cualquier evento transitorio producto de la parada de la detención abrupta del sistema de bombeo como parte del lote anterior de esta obra. La posición o la altimetría de esta cámara de carga se vio pautada fundamentalmente no por un aspecto hidráulico, sino por un aspecto de operación y proyecto del túnel, que fue descender la traza del túnel para recorrer el estrato de arenas puelches y no el manto de arcillas blandas del Río de la Plata, lo cual fue beneficioso desde el punto de vista hidráulico porque generó un volumen mucho mayor en términos para absorber el efecto transitorio, pero que impuso un desafío geotécnico y estructural muy elevado al tener que construir una cámara para tomar aproximadamente 70 metros de subpresión que se origina en las arenas de la formación Paraná, por debajo de las arcillas miocénicas, que es este espesor verde de 15 metros de espesor.
Este fue uno de los grandes desafíos, como bueno, siempre lo comenta también el ingeniero Bardet, de realizar una de las obras más profundas, si no la más profunda en la ciudad de Buenos Aires, con un enorme desafío estructural y geotécnico a partir de una secuencia constructiva desarrollada en conjunto con Salini y Impregilo. Esta es una vista de la cámara de carga, cuya secuencia de excavación y vaciado fue meticulosamente proyectada para cumplir con los factores de seguridad en cada una de las etapas. Y esta es una vista ya del pozo en etapa de excavación, de finalización, previa a la construcción de una losa estructural de 1,5 metros de espesor, que es la que con la que hoy en día se está trabajando para todas las actividades del túnel. Cuando nos enfrentamos con este proyecto, cabe aclarar que la ingeniería básica estaba compuesta por un doble revestimiento, que es la solución habitual en emisarios o en toda obra subterránea de conducción destinada a tomar esfuerzos de tracción, con un revestimiento principal o primario de dovelas para contener las cargas externas de agua y suelo y un revestimiento secundario in situ de hormigón para tomar los esfuerzos de tracción. Por diversos análisis de riesgo operativo, constructivos, programáticos y de minimizar impactos ambientales en las operaciones subacuáticas offshore, se decidió explorar distintas alternativas. Finalmente, por la que hemos optado era la construcción de un revestimiento único de dovelas capaz de resistir tanto los esfuerzos externos de agua y suelo como también los esfuerzos internos de presión. Como primer ejercicio, lo que uno hace habitualmente es tratar de recopilar algunos antecedentes, lo cual nos hemos encontrado con muy pocos antecedentes, muchos cortos. Al menos en el mundo occidental, antecedentes construidos fueron muy pocos. Acá tenemos uno construido y uno en vías de diseño, que es el emisario en la bahía de San Diego, en California, un túnel de aproximadamente 6 kilómetros, de 3,3 metros de diámetro, con un espesor de 30 centímetros, y como podemos ver ahí en esta placa de unión, una unión muy rígida, estructural, para permitir transferir los esfuerzos de tracción entre dovelas. Con un concepto muy similar, se piensa desarrollar un proyecto que ya lleva muchísimos años en Estados Unidos, que es el proyecto de Delta. Es un proyecto muy ambicioso, de unos 56 kilómetros de túneles, un diámetro muchísimo más grande, de 13 metros, 50 centímetros de espesor, pero que se piensa realizar con el mismo tipo de unión que yo mostraba en el antecedente anterior. En el caso que nos ocupa, un poco el desafío fue tratar de diseñar un revestimiento único con un tipo de unión que esté mucho más emparentado con lo que tradicionalmente hacemos en la ingeniería de túneles, que es la utilización de lo que se denominan spear bolts o bulones inclinados, anclados en este caso con taco plástico, siempre privilegiando los aspectos constructivos para que la obra quede como fue proyectada, lo cual nos generó algunos desafíos adicionales desde el punto de vista de ingeniería. El proyecto estructural se compone de un tipo de anillo universal de 5 dovelas, con un diámetro interno de 4,3 metros, un espesor de 30 centímetros, una longitud de anillo de 1,4 metros, y las juntas, que es la pieza más importante o más delicada que tiene el proyecto, se proyectó mediante una junta circunferencial con 4 conectores por dovela, 4 conectores de corte, que lo podemos ver en esta sección, y 2 bulones por cada una de las dovelas de 28 milímetros de diámetro y 160 milímetros de anclaje en un taco de poliamida, un taco plástico de poliamida. Para robustecer toda su seguridad frente a la estanqueidad, frente al ingreso de agua, se proyectó un doble sello. Lo habitual es trabajar con un solo sello de estanqueidad. En este caso se trabajó con un doble sello de estanqueidad, sellos típicos EPDM, que a su vez fueron complementados, uno de ellos con un sello hidrofílico, y a su vez fue compartimentado la unión circunferencial mediante sellos radiales para evitar el circuito del agua en caso que hubiese alguna filtración en el anillo.
Los bulones han sido proyectados de acero inoxidable, calidad 316L, y el hormigón H50. Esta es otra vista del anillo acopiado, donde vemos los nichos para los bulones, Packer, los sellos expansivos y demás. El perfil geológico, como dijimos, una de las primeras decisiones técnico-constructivas de proyecto fue descender la traza altimétricamente en correspondencia con el estrato de las arenas Puelche, prácticamente en todo el tramo de transporte, y luego geológicamente y también por un tema de proyecto se eleva ligeramente en el tramo de difusión, cual estamos en un perfil bastante homogéneo de arenas Puelches y de arcillas blandas, que es lo que caracteriza todo el lecho del Río de la Plata. ¿Cuál fue la metodología de proyecto que hemos adoptado? Se compuso de 4 grandes componentes. La primera de ellas fue realizar ensayos de laboratorio. ¿Para qué? Principalmente para la caracterización mecánica de los materiales, en particular el análisis de los bulones de conexión entre las dovelas y en particular el tema de los tacos plásticos que hacen de inserto de estos bulones dentro de la dovela. ¿Por qué? Porque tenemos 2 condiciones que no son habituales, sobre todo en túneles que están habitualmente proyectados para trabajar en flexocompresión, muchas veces vacíos, que es trabajar en condiciones de máxima saturación, de saturación 100%, porque tienen que estar todo el tiempo trabajando a presión, conduciendo el efluente, garantizar una vida útil de 100 años y garantizar esa performance bajo esfuerzos de tracción y bajo cargas sostenidas en el tiempo, lo cual generó efectos reológicos en el material que hubo que estudiar. El diseño estructural se compuso del análisis hidráulico, como vimos, para determinar las cargas de presión interna y también diversos ejercicios de modelación de interacción suelo-estructura en 2D y en 3 dimensiones para determinar la carga de suelo colaborante en el túnel. Ahora vamos a ver específicamente eso. Y luego modelos de elementos finitos más clásicos, estructurales, para el diseño de detalle del refuerzo del túnel. Ensayos a escala real, hemos hecho diversos ensayos a escala real para probar distintas cosas, como ser la transferencia de tracción entre dos dovelas, y luego la verificación a estanqueidad y la transferencia de esfuerzos, realizando ensayos sobre 2 anillos construidos y ensayados a la presión de trabajo. Y por último, el monitoreo, donde es habitual el desarrollo de sistemas de auscultación y de monitoreo. Lo que no es tan habitual es que el sistema de monitoreo forme parte comprensiva del proyecto de diseño. ¿Y eso por qué? Porque, dado lo exigente de la obra, con los primeros resultados del funcionamiento del túnel, los primeros 700 a 1000 metros del túnel, hemos verificado que los parámetros de diseño o el comportamiento que habíamos previsto se cumpliese o fuese superado. En cuanto a los ensayos de laboratorio que han sido desarrollados en Italia, en las universidades de Trento y de Roma, se realizaron distintos tipos de ensayos. Por un lado se ensayó a pull-out, o sea, a carga de arrancamiento, los tacos plásticos, tanto en probetas de acero, en su verdadera magnitud, y en hormigón. ¿Por qué hubo que hacer las 2 cosas? Porque en acero se podía lograr la saturación al 100% de los tacos, en hormigón solamente se podía probar a temperatura ambiente. La conclusión que se extrajo es que la resistencia de estos tacos plásticos, que habitualmente uno no le pone demasiada atención, incluso muchas veces hasta se sacan los bulones o no se colocan los bulones, se reduce a la mitad en condiciones de 100% de saturación. Y eso fue un hallazgo entre laboratorio y proyecto. Un taco que seco podía resistir, tenía una resistencia última del orden de los 700 kilonewtons y se reducía aproximadamente a 376, y hemos analizado también distintos mecanismos de falla, si era por arrancamiento del hormigón, si era por desprendimiento de la forma del taco propiamente dicho. Y luego
hemos hecho ensayos ya no en taco plástico, porque eso, en taco a escala real, porque eso era muy complejo, era imposible de hacer. Se hizo directamente en espécimen de la materia prima de la poliamida que se utilizó para el diseño de los tacos, también en saturación 100%, y también bajo el comportamiento, bajo cargas sostenidas de tracción. En este caso se ensayaron para una tensión sostenida del orden de 60 megapascal, comprobándose que la tensión de rotura disminuye con el contenido de humedad y también que hay otra elongación adicional producto de este funcionamiento con carga sostenido. En el medio de estas dos filminas hubo que hacer muchísimo desarrollo de tratar de compaginar los resultados que se obtenían ensayando un espécimen y los resultados que se obtenían ensayando un taco en su verdadera magnitud. Hubo que compatibilizar esas dos informaciones de laboratorio para llegar a determinar la curva característica de funcionamiento del taco y del bulón y tratar de predecir el comportamiento no solo a corto plazo, sino a los 100 años de vida útil de la obra. Las cargas de suelo. Esta fue otra de las componentes muy importantes, porque en los antecedentes que yo mostré anteriormente, en esos pocos antecedentes de obras similares, uno de los rasgos salientes era que los paneles consultores decidían o aconsejaban no tener en cuenta la contribución del suelo externo en el proyecto del revestimiento. Nosotros hemos querido tener en cuenta, porque consideramos que es real y consideramos que la carga externa del suelo, no considerarla alteraba las relaciones de tensiones verticales y horizontales y la distorsión que tenía el revestimiento. Por lo tanto, si bien lo tuvimos en cuenta, el desafío fue obtener una carga razonable, un mínimo conservador y razonable de contribución del suelo, que en este caso es una fuerza colaborante. Por lo tanto, no era una fuerza colaborante, no era cuestión de tomar la máxima tapada. Hemos hecho distintos ejercicios en 3D y en 2D mediante Plaxis, un modelo de interacción suelo-estructura, determinando una presión colaborante vertical del orden de los 65 kilopascal, muy inferior a casi los 400 que tenemos de carga externa de agua, pero que aún así era una colaboración importante y, si uno ve, una relación con la presión de tapada máxima muy escasa. Mediante estos modelos se determinaron las solicitaciones axiales de tracción y los esfuerzos de flexión que permitieron hacer el primer dimensionamiento del anillo. Luego se ha hecho una suite de modelos estructurales de distinta índole para estudiar distintos aspectos, desde la transferencia de esfuerzos entre dovelas y entre anillos, como vemos ahí a la izquierda, el comportamiento estructural del taco plástico, la introducción de esfuerzos, problemas en las esquinas que con el uso de un doble sello se complejizaba, porque en este caso todas las roturas estaban a la vista en el sello que teníamos en la cara interna, y también los refuerzos necesarios en estos anillos especiales que algunas fotos mostró Marcela en la presentación anterior para lograr el acople de la pieza mecánica que luego es la que va a dirigir la inca de los risers. Tal vez el aspecto más importante del modelo estructural fue analizar el comportamiento a corto y largo plazo y cómo el comportamiento difería a lo largo del tiempo. A corto plazo, los elementos más rígidos que tiene este sistema son los bulones y la transferencia de carga se hace fundamentalmente por los bulones. A medida que pasa el tiempo y estos tacos plásticos comienzan a sufrir este efecto reológico, la transferencia de carga comienza a realizarse a través de los conectores circunferenciales entre anillos, lo cual actúa como una redundancia de proyecto, pero también actuando en distintos horizontes temporales. Las verificaciones que comenté en escala real, la primera que se realizó en el laboratorio de mecánica de la Universidad de La Plata, que fue simplemente para analizar distintas configuraciones de bulones y orientación de bulones entre dos dovelas, que es lo que podemos ver acá, donde se han probado distintas configuraciones. Ahí decidimos colocar los bulones, por ejemplo, en direcciones contrarias, dado que si estaban en la misma dirección generaban efectos de torsión secundaria y lo desechamos.
Luego se realizó un ensayo in situ de 2 anillos montados, testeados a una presión interna de 2 bares, sostenida por un periodo de 24 horas, de manera de verificar estanqueidad y también el esfuerzo real que estaban tomando los bulones. Y por último, lo que hicimos fue la verificación de funcionamiento real en sitio a partir del sistema de monitoreo. Insisto, el monitoreo en este caso es parte del proceso de diseño con el fin de validar las hipótesis de diseño, dado que todos los elementos del proyecto estaban bastante exigidos y comprometidos. Los anillos, 12 anillos fueron instrumentados con 5 celdas de carga por anillo y 4 strain gauges extensómetros por cada una de las 2 velas, 20 en total por anillo. Lo que hemos hecho es procesar los resultados que íbamos teniendo del monitoreo prácticamente desde el comienzo de la excavación del túnel, que son estos puntos negros que vemos acá en este gráfico, que lo que hicimos es retrocalcular a partir de las deformaciones, fundamentalmente los extensómetros, dado que las celdas de carga en general exhibieron un comportamiento bastante inhomogéneo y no podíamos hacer esta retroalimentación que queríamos, con la confianza que necesitábamos. Calculando los esfuerzos axiales a compresión con el túnel vacío, que son estos puntos negros, vemos que estaban sistemáticamente por encima de la curva azul, que son los esfuerzos axiales a compresión que teníamos según proyecto. Vale recordar que cuanto mayor son los esfuerzos a compresión en esta etapa, mayor es la fuerza colaborante que vamos a tener en servicio para tomar los esfuerzos de tracción que tiene que tener el túnel. ¿Qué conclusiones o qué lecciones aprendimos en el proyecto? Comenzamos con la cámara de carga, donde vimos que el diseño de esta cámara de carga, que es un elemento estructural, también un elemento hidráulico, por supuesto no puede disociarse, y este fue un ejemplo claro de los aspectos operativos de la construcción de un túnel, y en este caso hubieron diversos factores claves y concurrentes, como la utilización del manto de arcillas firmes como parte del paquete estructural, y el uso de un programa de monitoreo muy intenso para realmente monitorear y autorizar desde el plano del monitoreo del proyecto cada una de las etapas de excavación y vaciado de la obra. El uso de un revestimiento único para túneles trabajando con un diferencial de presión interna positivo es factible, todavía no es algo habitual. La mayor parte de las obras de emisario hoy en día se construyen con soluciones flexibles, con tubos plásticos, hasta determinados caudales y en determinadas longitudes, donde por cuestiones, por limitaciones de la industria, se siguen utilizando obras de tunelería. El doble revestimiento es la solución tradicional que se sigue utilizando, pero que en estas condiciones de tramos de transporte tan largos y condiciones de trabajo tan exigentes como el trabajo offshore durante un periodo prolongado de tiempo, creo que cada vez nos va a ir forzando a adoptar soluciones como la que hemos desarrollado en este proyecto. No obstante, tiene un punto débil, que es la conexión mecánica, que es la pieza que permite transferir, como se la proyecte, los esfuerzos de tracción entre las 2 velas, y por lo tanto va a requerir de un progresivo desarrollo tecnológico de estas conexiones. En este proyecto se llevó a cabo un exhaustivo programa de laboratorio que a mi juicio permitió adoptar una solución constructiva tradicional que facilitó, entre comillas, el montaje de la obra versus otras soluciones como podrían ser tacos de acero y demás, y garantizó los criterios de diseño de proyecto que habíamos establecido. La contribución de la presión del suelo es importante, necesaria. La determinación de este mínimo seguro es compleja y por supuesto da trabajo. La ocultación es clave para el monitoreo a largo plazo de la obra. En este caso también es un ejemplo de cómo el monitoreo puede integrarse y muchas veces debe integrarse como parte del círculo del diseño.
El entendimiento del comportamiento a largo plazo, sobre todo en las conexiones mecánicas, es clave para asegurar condiciones de durabilidad y performance, no solo a corto, sino también a largo plazo. En este caso, el proyecto contó con un sistema doble de sellos y de conexiones mecánicas, radiales y circunferenciales, que brindó redundancias a corto plazo, sobre todo en montaje, y a largo plazo en cuanto a performance estructural. Y finalmente, la solución en su conjunto condujo a menores riesgos constructivos y a ventajas programáticas para toda la obra. Perdón si me apuré mucho, pero la última vez que lo presenté me excedí muchísimo, así que aprendí la lección, una de ellas. Así que, bueno, muchas gracias por su atención.